Y enfrente había un falangista con sus fusiles de guardia. Entonces le dijo, ¿y dónde van? Entonces mi tía, que era más así, le dijo, dice, es que se acaban de llevar a mi cuñado y vamos a ir con mi hermana a buscar a los niños. Dice que vaya su madre y su hermana y usted se mete en su casa. Mi tía se asomó a la ventana. Entonces vino otra vez y le dijo, dice, o se mete dentro o le pego un tiro ahora mismo. Mi tía cogió, cerró la ventana, pero apagó la luz y en la ventana tenía un postillito con una tela metálica finita. Se subió a un banco y por encima los vi a todos. Conocimos a todos los que se llevaron, a todos. La noche de Navidad del 24 de diciembre del 36, en un registro, en mi casa, en la carretera general de Tamaraceite, en la casa de mi abuelo y su mujer y sus hijos, en un registro asesinan al bebé Braulio González García, que era mi tío e hijo de mi abuelo. Entonces mi abuelo al día siguiente se entregó. Fue una estrategia organizada desde arriba, desde la cabeza del golpe de Estado, y que intentó descabezar a la izquierda. No, tío, no se comprometa, tío. Que no, mi niño, que yo te saco de aquí. Al siguiente día fue el tío y le dijeron que, dice, llegaste tarde. Dice, se lo llevaron para la cima de Jinama. Jamás un negrín ni una hazaña justificaron la represión que se produjo durante la Guerra Civil. En cambio, Franco siempre la justificó. Y no solo la justificó, sino que la defendió y la promovió. Las veíamos que cogían las flores y cuando regresaban sin las flores y llorando. Y nosotros nos preguntábamos, ¿por qué llora? ¿Dónde fueron? Y no teníamos respuesta, porque ninguno tenía respuesta. ¿Y a dónde habían ido? Al pozo, a tirarle flores. Mi abuela se pasó la vida en la ventana, no durmió nunca más, con una vela encendida, esperando por sus hijos, y a todo el que pasaba por allí le preguntaba, ¿han visto a mis hijos? Y hay una persecución absoluta de cualquier persona que el régimen pudiera entender que había tenido alguna relación con el Partido Comunista. Con dinero en mano, mi tía, con muchos hijos, iba a comprar leche a una de las tiendas que amparó mucho al franquismo y le decía, Roja, tú vete, a ti no te despachamos nada. Para muchos de los homosexuales que la sufrieron fue terrorífica, sin duda. Fue un acoso constante en las calles, fue sufrir palizas o abusos sexuales en los centros de detención. Que hemos sufrido, hemos llorado, hemos pasado violaciones, hemos pasado arrestos, nos han pegado lo que le han dado la gana, nos han tirado de los pelos y nos han tirado un coche. Dicen que la historia muchas veces la escriben los vencedores, pero los represaliados del franquismo merecen y deben ser escuchados. Hoy, en Objetivo Canarias, recordamos la persecución que muchos canarios sufrieron por cuestiones políticas, ideológicas y sexuales durante la dictadura. En 1969 fue un año de llegadas y despedidas. España se retiraba definitivamente de Ifni en Marruecos, al tiempo que los Beatles ofrecían un último concierto desde el tejado de su discográfica, que fue interrumpido por la policía. Pocos meses después, John Lennon se casaba con Yoko Ono. El Concorde realizó su primer viaje de prueba y comenzó a celebrarse el Día del Orgullo Gay, conmemorando los disturbios de Stonewall. Elvis Presley volvía a los escenarios en Nevada
y Franco designaba a Juan Carlos de Borbón como su sucesor en la jefatura del Estado español. En la radio sonaba el Space Oddity de David Bowie y Las flechas del amor de Karina, mientras en el cine triunfaba Hello Dolly. En Canarias, por su parte, todos los ojos estaban puestos en la Estación Espacial de Maspalomas, que tan importante fue en la llegada del hombre a la Luna. En 1969, Franco dictó un decreto por el cual prescribían todos los delitos cometidos antes del final de la Guerra Civil. La medida llegó demasiado tarde, sobre todo para los canarios que, por no estar de acuerdo con el régimen, fueron encarcelados, torturados y asesinados en lugares como este, la cima de Ginamar, en Gran Canaria. Dice, si yo le pido a usted un favor, ¿me lo hace? Dice, dígame, monseñor. Dice, me parece muy bien, cumpla con su obligación, pero no me manche la inocencia de estos niños matándole esta noche a sus padres. Dice, monseñor, ni ahora ni nunca, y rompió la lista. Y mandó a buscar a mi tía y le dijo, hija mía, esto pasó. Y la primera de la lista eras tú. Noche del 18 de marzo de 1937, Arucas, Gran Canaria. José Sosa Denis y Domingo Gómez Rodríguez, dos vecinos del barrio de Las Chorreras, son sacados de sus casas por los falangistas. Ambos son republicanos, como los más de 60 vecinos a los que también se les pierde el rastro en esos días. Sus cuerpos son identificados 8 décadas más tarde en el Pozo de Tenoya, en el que aparecen hasta 14 cadáveres. Solo se ha podido averiguar la identidad de 7 cuerpos, entre ellos, por ejemplo, el de Miguel Sánchez, portero del matadero municipal, que desapareció el día después de que estallara la Guerra Civil. Estos asesinatos se unen a los de las 24 víctimas aparecidas en el Pozo del Llano de las Brujas. Sin embargo, es imposible saber el número total de personas que fueron ejecutadas en la isla por sus ideas políticas durante la dictadura, o si existen más fosas comunes. Nos encontramos en mi casa familiar, donde yo nací y donde se produjeron todos los hechos de violencia, de detenciones y de violencia política. Pues venir de madrugada, tirar la puerta abajo, agredir a todo el que estaba dentro de la casa, incluido niños, mujeres, y llevarse detenidos a los hombres. Sí, ya de aquí, recuerdo que mi abuelo, por ejemplo, estaba en ropa interior, y cuando mi abuela salió gritando, ¿pero dónde lo van a llevar? Un pantalón, aunque sea, dice, donde lo vamos a llevar no hace falta ropa. Ir a abrazarlo, intentar que se lo llevaran, llevándose las hostias de los falangistas y guardias civiles que agredían al que fuera a oponerse a esa detención. Eran detenciones normalmente muy violentas. Además, se producían de madrugada, cuando la gente estaba dormida, cuando la gente estaba más desguarnecida. Entonces, pataban la puerta. Aquí recuerdo que había un perro en la puerta, según me contaba mi abuelo, y le pegaron un tiro al perro porque estaba ladrando, un perro cazador que tenía mi abuelo, ¿no? Y mataron al perro. Entonces entraron por ahí para adentro, los niños llorando, tirando todo lo que encontraban por delante, como un terremoto, ¿no? Por ahí para adentro, para generar el máximo dolor, el máximo miedo. Jamás había ocurrido un fenómeno represivo con esa intensidad y esa profundidad en las islas. Y que tiene un objetivo claro, que es acabar con el enemigo, acabar físicamente con el enemigo político, ideológico, social. En Canarias no hubo confrontación armada. Aquí no hubo una guerra como la que pudo haber en el frente de Jarama o en el Duero o donde sea. Canarias hubo un genocidio premeditado. Aquí nadie tenía para defenderse. Cuando se llevaron por primera vez a mi padre, que fue por el 18 de julio, por julio, agosto, cuando el golpe militar, mi madre estaba embarazada de 3 meses. Lo tuvieron en la isleta, después ya lo pasaron pagando para el lazareto. Y allí estuvo todo el tiempo, hasta marzo. Era, aparte, sindicalista. Él trabajaba de autónomo, él era ojalatero, latonero, pero tenía esas inquietudes de los compañeros, de enseñarle a leer, a escribir y a saber sus derechos. Yo sabía que me faltaba mi padre y preguntaba, ¿dónde está mi padre? ¿Quién es mi padre? ¿Por qué todos los niños tienen padre y yo no tengo padre? No solo están los militares, el franquismo se nutre de una amplísima base social, y eso es una cosa que tiene que decirse claramente. Se nutre de la Iglesia Católica, de la estructura de la Iglesia Católica española, que no está dispuesto a que se difundan o se permitan otro tipo de religiones, otras ideas,
pero tampoco están dispuestos ni los empresarios ni la burguesía española, la alta, ¿no?, la que controla los resortes económicos del país. Esa clase social de la alta burguesía junto con la iglesia, junto con los militares, hacen un bloque muy poderoso. Cuando iba a hacer la comunión, como te digo, nos puso todos en fila el cura y nos preguntó, empezó a preguntar a los niños, ¿tú de dónde eres? ¿Tú de dónde eres? Entonces cuando llegó a mí, dice, ¿tú de dónde eres? Digo, yo soy de Las Chorreras, yo estaba privada con mi barrio, yo soy de Las Chorreras. Y dice, ah, tú eres de los comunistas de Las Chorreras, así en plan despectivo. Y los niños se echaron a reír y a mí me dolió mucho aquello. La fase de la guerra civil, donde tanto un bando como otro matan y mueren, es evidente, ¿no? Aunque hay una característica clara en la represión franquista, a diferencia de la represión republicana. La represión republicana es una represión espontánea, fruto de la desaparición del Estado. Desaparece el Estado republicano, las fuerzas obreras vienen a su venganza histórica finisecular, ¿no? Se lanzan, en muchos casos, a matar curas y monjas, a cargarse a elementos significativos de la derecha, allá donde la República conserva el poder. Jamás un negrín ni una hazaña justificaron la represión que se produjo durante la guerra civil. En cambio, Franco siempre la justificó. Y no solo la justificó, sino que la defendió y la promovió. Esa fase de terror, esa primera fase de terror que podríamos entrar entre julio del 36 hasta abril del 37, está al mando de Canarias el que es conocido como el carnicero Doya. El comandante general de Canarias es el general Doya. El general Doya permite que falangistas, tropas individualizadas o grupos de personas pertenecientes a Acción Ciudadana y colectivos de derechas vayan haciendo lo que hoy día se considera en términos legales el delito más grande que se puede hacer contra una persona, que es el secuestro, tortura, asesinato y desaparición del cadáver, todo junto. Mi abuelo estuvo evadido unos 6 meses, hasta que la noche de Navidad del 24 de diciembre del 36, en un registro en mi casa, en la carretera general de Tamaraceite, en la casa de mi abuelo y su mujer y sus hijos, en un registro asesinan al bebé Braulio González García, que era mi tío y hijo de mi abuelo. Entonces mi abuelo al día siguiente se entregó, pensando que podían asesinar al resto de los hijos. Lo meten en el campo de concentración de la Isleta. Antes fue torturado brutalmente en la capitanía, en la calle Triana, en el gobierno militar en la calle Triana. Luego lo llevan al campo de la Isleta y le hacen un consejo de guerra junto al alcalde de San Lorenzo, Juan Santana, secretario municipal, el jefe de la policía local, el sindicalista intelectual Matías López Morales. Les hacen un consejo de guerra y los condenan a muerte. Van conquistando los territorios y hacen política de tierra quemada. O sea, limpieza absoluta, eliminación, fusilamiento, neutralización del enemigo. Mi abuelo Francisco González Santana, que fue fusilado el 29 de marzo del 37 a las 4 de la tarde. Fue fusilado en el campo de tiro de la Isleta, donde fueron a la vez fusilados cientos de personas. La represión franquista fue un amplio sistema de castración de este país. Fue una estrategia organizada desde arriba, desde la cabeza del golpe de Estado, y que intentó descabezar a la izquierda y asegurar, en el caso de Canarias, asegurarse una retaguardia que no diera problemas al resto del golpe militar en la península. A ti te mataban, a tu mujer le quitaban la propiedad. A ti te mataban o te desaparecían, ¿no? Luego te quitaban la propiedad y se quedaban ellos con la propiedad. Uno de ellos, uno de los que participó en la matanza, se quedaba con tu casa, o con tu terrenito, o con tu finca, o con tus animales, ¿sabes? Robo de propiedad, robo de niños, violaciones a mujeres. Luego están también los detenidos, oficialmente detenidos, conducidos a lugares de confinamiento como Faifes en Tenerife, por ejemplo, o Gando en Gran Canaria. ¿Qué ocurría allí? Las autoridades militares toman la decisión de montar el campo de concentración de la Isleta primero. En Tenerife toma la decisión después de crear Faifes, campo de concentración de Faifes, unos almacenes de plátanos que le cede la compañía frutera.
Y en Las Palmas, al campo de concentración de la Isleta, en febrero del 37 se traslada a Gando, porque claro, el campo de concentración de la Isleta estaban hacinados y vivían en una situación lamentable. Las veíamos que cogían las flores y cuando regresaban sin las flores y llorando. Y nosotros nos preguntábamos, ¿por qué llora? ¿Dónde fueron? Y no teníamos respuesta, porque ninguno tenía respuesta. ¿Y a dónde habían ido? Al pozo, a tirarle flores y a rezarle. Al pozo del Llano La Bruja. No, en el primer pozo que sabes que abrimos porque pensábamos que allí estaba mi padre. Mi madre apuntaba que estaba allí, pero no. Pero ella siempre me decía, en el Llano de las Brujas hay mucho, en el Llano de las Brujas hay mucho. La posguerra, ¿cómo se sustenta esa represión? Bueno, esta es la segunda etapa de la represión franquista, la posguerra. Porque a diferencia del mensaje de hazaña de paz, piedad y perdón, van a ganar los militares, pero por lo menos que haya paz, piedad y perdón. Pues lo que hacen los militares a partir del 1 de abril del 39 con su victoria es ejercer la victoria y hacen la venganza. Una venganza brutal, porque estamos hablando de, por ejemplo, canarios que estaban en el frente, que fueron a luchar a favor del bando rebelde, se pasan a las filas republicanas. Con la victoria de Franco son capturados y a muchos se les fusila. En los años de la represión franquista se llegaron a mezclar la crueldad con las rencillas personales. Auristela Espósito relata con detalle el infierno que sufrió su padre por no aceptar un animal enfermo en el matadero donde trabajaba. Le llevaron una vaca tuberculosa. Mi padre dijo que eso él no lo despachaba porque no iba a enfermar a un pueblo. Entonces el que llevó la vaca, porque hasta la fecha no sabemos quién fue el dueño de la vaca o quién era el dueño de la vaca, el que lo llevó le dijo con una mala expresión, dice, esta me la vas a pagar. El día 4, por la noche, incluso estaba mi padre en un bar allí y fue un señor le dijo, dice, escóndete, que esta noche van a recoger gente. Entonces mi padre dijo, yo nunca me he metido en nada, ¿por qué me voy a esconder? El vecino de enfrente le dijo, César, ven a mi casa y quédate aquí conmigo, mi niño. Pero ¿por qué? Si yo no he hecho nada, conmigo no. Entonces llegó a mi casa y le dijo a mi madre, mira, le ayudó con los niños y tal, dice, a las 1 me voy a esconder, porque dice que van a recoger gente. A la 1 en punto de la madrugada le estaban tocando la puerta. Y cuando tocaron en la puerta, y mi padre fue el que abrió la puerta, cuando lo vio, dice, ¡ay, mi madre! Eso lo vio a la vecina de enfrente. Y se lo llevaron. ¿A dónde? Salieron y enfrente había un falangista con sus fusiles de guardia. Entonces le dijo, ¿y dónde van? Entonces mi tía, que era más así, le dijo, dice, es que se acaban de llevar a mi cuñado y vamos a ir con mi hermana a buscar a los niños. Dice que vaya su madre y su hermana y usted se mete en su casa. Mi tía se asomó a la ventana. Entonces vino otra vez y le dijo, dice, o se mete dentro o le pego un tiro ahora mismo. Mi tía cogió, cerró la ventana, pero apagó la luz y en la ventana tenía un postillito con una tela metálica finita. Se subió a un banco y por encima lo vio a todos. Conocimos a todos los que se llevaron, a todos. Él tenía un tío falangista y el tío entró y lo vio. Le dijo, sobrino, ¿y tú qué haces aquí si tú nunca te has metido en nada? Dice, tío, ni estos tampoco, a sus compañeros de Agaete, imagínate. Dice, sobrino, yo te saco aquí. No, tío, no se comprometa, tío, que no, mi niño, que yo te saco de aquí. Al siguiente día fue el tío y le dijeron que, dice, llegaste tarde, dice, se lo llevaron para la cima de Jinama. Dice, usted es hijo de César. Dice, mi hermano, conocí a mi padre, dice, yo lo conocía. Dice, yo lo vi la noche que lo tiraron. Dice que incluso estuvo a punto de salvarlo, porque mi padre se quedó enganchado a un trozo de risco, no sé qué, y él le dio la mano, y entonces llegaba el camión con más gente, y mi padre le dijo, suélteme, no sé que lo tiren a usted conmigo.
Así que hasta última hora, haciendo por los demás. Hubo que esperar hasta 2007 para que el Congreso de los Diputados aprobara la Ley de Memoria Histórica en apoyo a los represaliados por la Guerra Civil y la dictadura. Una circunstancia que se vivió en toda Canarias, incluida la isla de La Palma, donde nos encontramos, donde a día de hoy siguen sin tener una cifra exacta del número de víctimas de la represión franquista. Y vio ella cómo los bajaban del camión, los metían allí, ponían las guaguas en marcha para que no se oyeran los ruidos de los disparos. Y después vio cómo los tiraban dentro del camión y se los llevaban para la cabeza del aeropuerto. Año 2011. La Asociación Canaria para la Recuperación de la Memoria Histórica pide ayuda a las autoridades para elaborar un mapa de posibles fosas comunes en el archipiélago. En la isla de Tenerife se han encontrado hasta 10 localizaciones relacionadas con desapariciones violentas durante la Guerra Civil. El Pozo de los Alemanes, el Pozo de las Cuadras y Morro Negro en Arona. La Fosa de las Cañadas del Teide en Adeje, la Fosa del Médico Rivera en Arico, la Fuente Cañizares en La Laguna, el antiguo cementerio del Realejo Alto, la Caleta del Interián en Los Silos y la Cueva Bermeja y San Andrés en Santa Cruz de Tenerife. A esto hay que sumarle 5 fosas en la isla de Gran Canaria, en Arucas y en Telde, y 3 en Fuencaliente, en la isla de La Palma. Durante las investigaciones se ha identificado en las 2 provincias canarias un total de 682 víctimas mortales de la represión franquista. En La Palma, cuando se produjo el golpe de Estado, hubo una semana que todavía se mantuvo roja, que es la Semana Roja, del 18 al 25 de julio. Es un periodo donde todavía La Palma era republicana. En ese momento, pues bueno, La Palma consideraba que quizás podría mantener la isla republicana, cosa que no fue así, porque en el 25 vino el Canalejas con los militares y ahí se acabó todo. En ese momento, incluso antes, muchas personas fueron al monte, que son los denominados los alzados. Sobre la isla cayó un manto de terror. Nadie se imaginaba un castigo de semejantes proporciones. Ellos sabían que algo iba a ocurrir, ellos sabían que iban a ser castigados, pero no en esa medida. Conchi vivió de cerca los castigos de la represión. A su tío lo fusilaron y su padre pasó 7 años en el campo de concentración de Faifes por un delito que nunca cometieron. Mi abuelo abría galerías de agua y tenía un depósito de pólvora. Pusieron un explosivo en la fábrica y murió una empleada. Entonces lo culparon a él. La misma noche de la explosión llegó la Guardia Civil a la casa de su padre y los detuvo a los 2. Tuvo la suerte de que entró un capitán del ejército que era íntimo de mi abuelo, del padre de ellos. Dijo, ¿qué va? Esto no puede ser. ¿Cómo va a ser esto? Si son los hijos de don Manuel, a él no se lo van a llevar. Y lo salvó. ¿Qué diferencias hay entre esa represión que comienza en los años 30, con la Guerra Civil, hasta que llegamos a los años 70? La represión que se produce en el momento del golpe de Estado fue como un ariete. Había que acabar con la posible resistencia que pudiera haber por parte de los sindicatos y de los partidos partidarios del gobierno del Frente Popular. Fue a partir del 2007 cuando se crea realmente la Ley de la Memoria Histórica. Estos restos recuperados en 1994 son producto de las investigaciones de las propias familias que han buscado referencias orales para saber dónde están sus seres queridos desaparecidos. La información recopilada señala que estaban en torno al Pino del Consuelo. Es un pino que está en Fuencaliente. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa fecha fueron los propios familiares los que excavaron esa fosa, con lo cual no lo hicieron con metodología arqueológica. Después de que encontraron los cuerpos, la Guardia Civil pues vino, el forense, y determinaron que habían restos, creo recordar, de 5 personas. Que se trata de paralizar mediante el miedo al enemigo político, social, ideológico, para que esa pasividad impida que se resista. Yo recuerdo estar haciendo
la tesis doctoral sobre la Guerra Civil en la isla de La Palma y encontrarme a personas mayores que tenían miedo a hablar con un joven licenciado que quería investigar sobre el tema. Cuando hablamos de represión no solamente nos referimos a los desaparecidos, son aquellos que fueron fusilados, fueron aquellos que fueron torturados, prisioneros durante 10, 20, 30 años en una cárcel. ¿Quiénes son en este caso los colectivos represaliados? A los que se persigue, a los que se castiga y contra los que se emplean a fondo en la violencia. A los que eran dirigentes el castigo fue mayor, eran las personas que más preocupaban porque tenían ascendente social, y para el resto de la población que era partidaria de esas ideas, pues se le aplicó una represión, digamos, más cotidiana. Los cuerpos, muchos de ellos sus muertes fueron violentas, producto de un disparo, normalmente en la cabeza. Y claro, y la posición en la que son depositadas en la fosa te habla de la localización a lo mejor donde estaban en vida y cómo cayeron. Los votantes, los simpatizantes, los afiliados a los partidos de derecha estaban mentalizados que para poder controlar el empuje de las izquierdas, aquellos que pensaban que era destructivo, repito, para sus intereses y para sus ideas, hay que comprender eso también, pues que la represión era necesaria. Él se iba a trabajar y mis abuelos se trastornaron. Tanto es así que mi abuela se pasó la vida en la ventana, no durmió nunca más, con una vela encendida, esperando por sus hijos, y a todo el que pasaba por allí le preguntaba, ¿han visto a mis hijos? Hasta que murió. Cuando llega el general Doya Lahoz, sobre el mes de septiembre, trae nuevas órdenes en su equipaje. Las órdenes son de endurecer la represión. En adelante las personas que eran encontradas en los montes o las personas que colaboraran con ellos para que se mantuvieran en los montes, pues había que ejecutarlas. La represión fue brutal, fue un tsunami. La sociedad quedó paralizada, víctima del miedo. Incluso la de derecha. La sociedad de derecha también tenía miedo. Estamos hablando de una fractura de hueso, pues se ve el hueso astillado, fracturado, una fractura minuta. Cuando te reciben un golpe, pues el cráneo normalmente se ve también una fractura en estrella, escachado, o un impacto de bala, pues se ve claramente el orificio. Al igual que Gran Canaria contó con 2 campos de concentración en la isleta y Gando, en Tenerife las instalaciones de Faifes sirvieron para el mismo cometido. En el campo de concentración de Faifes, el problema venía a partir de las 12 de la noche. Era cuando llegaban los falangistas y determinados militares que empezaban a decir nombres, y ahí venía el momento de terror. Estas personas veían como muchas noches se producían las sacas. Las sacas eran coger a personas que estaban durmiendo a lo mejor al lado de ellos y decirle, coja su matul, coja su equipaje y venga conmigo. Y esas personas que salían sabían que iban a morir, que iban a desaparecer en distintos lugares. Pueden ser en una zona de la isla o bien alejados en el mar, se les tiraba por la borda con un peso para que no pudieran salir a la superficie, ¿no? Que a diferencia de lo que podemos ver en La Palma, que básicamente las fosas se encontrarían en Fuencaliente, en Tenerife esa gran fosa, por decirlo de alguna manera, sería el mar. Era separar del resto de la sociedad a personas influyentes. El padre le llevaba los periódicos y los periódicos los usaban como sábanas para la cama en invierno, porque pasaban mucho frío. Y eso fueron 7 años horribles. Y ya concentrando en las personas que estaban detenidas, se trataba de que tuvieran una experiencia muy dura que le hiciera ver lo que podía ser la oposición a la dictadura. ¿Cómo sería que la casa donde vivía un señor amigo de mi abuelo le hizo firmar un papel como que vendía la casa, un palacete en la Cruz de Piedra? Y cuando mi padre salió, se lo había quitado y ni siquiera le había pagado. En esas desapariciones, en Gran Canaria, por ejemplo, jugó un papel muy importante la cima de Ginamar. ¿En La Palma había un equivalente? Sí, normalmente la zona fue en caliente. Hubo desapariciones en otros sitios también,
pero uno de los sitios en que se produjeron más desapariciones es en Fuencaliente. Eso se debe a que una de las personas que ejecutaban a personas de izquierdas destacadas, repito, de lo que se pensaban que se había baremado su peligrosidad en función de la influencia que tenía sobre el sector progresista de la sociedad, pues una de las personas que se dedicaba a ejecutar a esas personas tenía allí una finca. Las fuentes orales señalan que principalmente fue en Caliente donde se encuentran. Pero sí es verdad que me han contado cómo fue el descubrimiento del 2007, 2006-2007. Ese descubrimiento se produjo porque un señor dijo que aquí están, literalmente, excaven aquí, que aquí los van a encontrar. ¿Por qué? Porque previamente a ese señor, pues el padre le contó pues, cosas que había escuchado y cosas que había vivido. Entonces, los familiares están normalmente allí con los arqueólogos excavando. Y ese ejemplo en concreto, por lo visto, bajaron 1,70 m de profundidad aproximadamente. Entonces comentan que lo primero que salió fue una alpargata aquí en La Palma. Y claro, una alpargata con un pie, siguieron excavando un cráneo. Entonces el descubrimiento fue así. Pues, según me cuentan, vamos, los pelos de punta, los familiares contentos, porque sabían que algunas de las familias que estaban buscando a sus desaparecidos pues, tenían la suerte de poderlo recuperar. La Palma hay una crisis económica muy fuerte. Las personas de izquierda, por su ideología, tienen más dificultad para encontrar trabajo y ellos deciden marcharse a otro lugar, deciden marcharse a Venezuela y buscar allí lo que no encuentran en La Palma, que es libertad y medios de vida. El régimen franquista convirtió la venganza en una de sus principales motivaciones. A lo largo de las décadas, persiguió con dureza a todo aquel que hubiera sido comunista o que aún simpatizara con esta ideología. La represión yo creo que tuvo dos vectores fundamentalmente. Un vector era el de las fuerzas golpistas, de establecer un régimen de terror para que esta retaguardia se había quedado de la guerra, pues no se les descontrolaran, no les creara problemas, y por tanto hubo una represión franquista, podemos decir, de carácter preventivo. Y el otro vector de la represión en Canarias fue los ajustes de cuentas del caciquismo local contra las luchas obreras que se habían dado en el periodo republicano, de esos sectores donde los trabajadores habían luchado más fuerte, y ahí se hizo un ajuste de cuentas contra los líderes sindicales, contra aquellos hombres y mujeres que eran reconocidos por este pueblo como un referente de las luchas por sus derechos, sus libertades, por la emancipación de la clase obrera. Porque la Guardia Civil tocaba en casa de mis tíos de madrugada, los levantaba a todas mis primas, y las ponía en el patio para revisar toda la casa, ni más ni más. Franco levanta su golpe de Estado contra el comunismo, contra los rojos, y hay una persecución absoluta de cualquier persona que el régimen pudiera entender que había tenido alguna relación con el Partido Comunista. Hay una persecución directa contra comunistas. Con dinero en mano, mi tía, con muchos hijos, iba a comprar leche a una de las tiendas que amparó mucho al franquismo, y le decía: Roja, tú vete, a ti no te despachamos nada. La represión iba contra todos, pero de una manera especial la represión franquista fue una represión contra los comunistas, porque además, en general, el Partido Comunista fue la única organización que plantó cara, es la que siguió existiendo, mantuvo su organización, hacía reuniones, hacía pintadas. Eso era el Partido Comunista. Y Franco tenía perfectamente identificado su objetivo político principal de la represión era desarticular el Partido Comunista. En aquel entonces hay una cosa clara, que era el franquismo acérrimo, el patriarcado más y la religión, esa fuerza ahí.
apretando. Hizo mucho daño, hizo mucho daño. Cualquier militante, cualquier activista sabía que caer en manos de la policía política pues era perder el control sobre tu vida por completo. Entonces realmente el miedo existía. Me casé preñada con 19 años. Faltaba poquito para tener a mi hijo. 2 meses antes de parirlo nos casamos. Mira si tenía metido lo que era un pecado mortal, que me casé a las 6 de la mañana para que nadie me viese en ese pueblo y que nadie me vio mientras que yo tuve esa barriga. Eso era el patriarcado, eso era el franquismo, esa era la iglesia. ¿Cómo es posible que yo, dentro de mi casa, llevara las directrices del franquismo y después saliera a la calle y reivindicara el derecho de la mujer? A mí no me daban trabajo, entonces reivindicaba el derecho de un trabajo, porque no me daban trabajo por roja. Lo fui a tener en el año 80. El padre de mis hijos era pescador. Teníamos comida 3 meses y el resto era pedirle a mi padre que me dejara dinero para salir adelante. Y a lo largo de mi matrimonio no fui feliz. Como Lorenza, como mujer, me faltaba algo. El franquismo, el patriarcado, el machismo, la iglesia todavía estaba haciendo mella en mí. Y ese tiempo, de los 58 años a los 60, toda mi vida fue intentar buscar un hombre que cubriera, ignorante de mí, que cubriera ese hueco que había dejado vacío este hombre. Cuando me di cuenta, digo, pero imbécil, te estás tirando a la piscina vacía, nada más que buscando quién ocupe ese lugar, creyendo que no eres capaz de salir tú adelante. Si desde los 20 años estás luchando, si desde los 20 años estás sacando adelante a tu gente, estás trabajando, estás reivindicando, estás saliendo por todas las luchas, estás en todos los frentes. Y ahí dije, hasta aquí. Y entonces empecé a sentir que aquí dentro había alguien que estaba clamando salir a la calle. Y eso la abrí cuando unos ojitos de una mujer se me cruzaron. Yo cumplía 60 años. Se me cruzaron por mi camino y me di cuenta. No he sido feliz. No he sentido lo que tenía que sentir, porque mi lugar era estar al lado de una mujer, porque mi lugar era quererme primero yo y después, si se me cruzaba alguien, que fuera una mujer. Durante la dictadura, la represión comenzó por perseguir a quienes tenían ideas políticas distintas a la del régimen, aunque muy pronto se iniciaría también una guerra sin cuartel contra la homosexualidad. Cualquier persona podía ser perseguida, encarcelada y torturada por su orientación sexual. Era la época de la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, que 20 años después sería ampliada para incluir la represión al colectivo LGTB y que en Canarias se aplicó con especial dureza. Que hemos sufrido, hemos llorado, hemos pasado violaciones, hemos pasado arrestos, nos han pegado lo que le han dado la gana, nos han tirado de los pelos y nos han tirado un coche. Pero así todo, digo, estoy orgullosa porque he vivido como yo he sentido, como mi pensamiento. Y mi corazón me decía, no, yo me siento mujer, yo no tengo por qué ser un hombre, porque lo diga un papel, no. 4 de agosto de 1933. Las Cortes de la Segunda República aprueban la Ley de Vagos y Maleantes, que en ese momento no hace mención alguna a las inclinaciones sexuales. Pero el 15 de julio de 1954, en plena dictadura franquista, se modifican los artículos 2 y 6 de la ley, añadiendo el colectivo homosexual al de rufianes y proxenetas que ya eran perseguidos. Además, se especifica que deben ser internados en instituciones especiales con absoluta separación de los demás. En 1970
dicha norma es derogada y sustituida por la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, que incluía penas de hasta 5 años de internamiento en cárceles y centros psiquiátricos para los homosexuales, con el fin de lograr su rehabilitación. Aunque durante el periodo democrático la ley jamás fue aplicada, lo cierto es que su derogación oficial no se produjo hasta 1995. Monse, te tocó vivir en los años del franquismo. ¿Cómo recuerdas aquellos días? Amargo, era muy amargo, porque te levantaba con esa duda, cuándo te iban a insultar hoy, cuándo te podían pegar, cuándo te podían humillar. Ibas al patio y te arrinconabas en un lado porque tú sabías que eras diferente, pero yo también lo sabía. La represión se realizaba a través de distintos mecanismos, de distintos medios de represión social. Por un lado estaba una represión que no era la formal en sentido estricto, era el control social que se ejercía, por ejemplo, a través de la religión, de la Iglesia Católica, que tenía el monopolio de la moralidad y, por tanto, para ella cualquier sexualidad ajena a la reproductiva y a la heterosexual, evidentemente, iba a ser pecaminosa. Está fuera del modelo social imperante, por supuesto, y el que quiere implantar la Iglesia, quiere implantar este nuevo régimen nacional católico, ese tipo de esa forma de ser, ese tipo de personas no caben dentro del planteamiento dictatorial, dentro de una dictadura homogénea y uniforme. En el año 54 se reforma la ley de vagos y maleantes y se incluye en ella a los homosexuales, considerándolos peligrosos sociales y, por tanto, recluibles en establecimientos determinados, en teoría, según la ley, específicos para ellos, con la finalidad de rehabilitarlos, de heterosexualizarlos, vamos a decirlo de esa manera, y reintroducirlos en la sociedad adecuadamente como personas, digamos, íntegras y sexualmente curadas de su homosexualidad. La homosexualidad estaba reprimida en cualquier régimen político, fuera democrático, fuera dictatorial. Con el régimen dictatorial se exacerba, por supuesto, mucho más, pero también estaban reprimidos en la época republicana. Por ejemplo, hay casos en los que hay republicanos detenidos en el campo de concentración que son homosexuales. Ellos van a ser represaliados de una doble manera, desde la manera institucional por parte de los propios carceleros franquistas, pero también marginados por sus propios camaradas o amigos o compañeros de ideas políticas. Para muchos de los homosexuales que la sufrieron fue terrorífica, sin duda. Fue un acoso constante en las calles, fue sufrir palizas o abusos sexuales en los centros de detención, fue perder la libertad en las cárceles en Tefía, en Gran Canaria, en Tenerife y también en La Palma. Fue incluso una doble reclusión porque no solamente estaban recluidos, sino en estas cárceles estaban separados de los demás, no en Tefía, pero sin arresto, con lo cual se sentían como, digamos, doblemente encarcelados, porque no solamente estaban presos, sino además no podían tener relaciones con los demás presos y se sentían doblemente discriminados. No nos querían que nos juntáramos con los hijos porque esto se pegaba. Como decían que esto era una enfermedad que se pegaba, no nos querían porque esto se pegaba. Como decía yo, Dios mío, esto se pega. Esto o nace o te hace porque te da la gana. Fueron años malos, malos, malos. Y mis compañeras y las que son mayores, que ya aún lo vivieron peor, porque yo estaba bajo la protección de mi madre, estaba en mi barrio. Salía, pero no salía mucho. Pero cuando con 13 años empecé a trabajar, porque éramos muchos hermanos, yo vi la burla de los encargados y yo decía, yo voy a estar aguantando esto toda mi vida. Con 14 años ya me llenó el gorro porque lo cogía haciéndome regañeza. Antes de cumplir los 15 digo, Sega está aquí porque yo me voy. Cuando yo me empecé a arreglar, 15 para 16, ya yo estaba ya más o menos, perdí amistades, puestos de trabajo, no te querían. Ya la gente te miraba más y decíame, usted, no tienen vergüenza. Como yo decía, ¿vergüenza por qué? Ibas a buscar un trabajo y te decían, no hay. Para gente como usted no hay. Y después ibas tú por la calle y te cogían por escándalo público, como yo decía, ay, no me libro de una.
y te llegas a cansar, tú llegas a veces a decir, pero ¿por qué tanta injusticia? Manifestar tu disidencia sexual o de género, expresarte con una forma ajenas a la virilidad que establecía el régimen, el amaneramiento, el afeminamiento, lo que llamamos la pluma, era una expresión de disidencia que el régimen vigilaba y controlaba. Los homosexuales que se expresaban de esa manera en las calles eran perseguidos, muchas veces simplemente por serlo. ¿Cuántas veces te detuvieron, Monse? No tengo dedos para contar. Pero cogerte por llevarte a comisaría, porque no te hacen ni ficha. Muchas no tenemos ficha, porque te llevaban a la comisaría y te tenían allí horas. Vengan, pasen el modelo. Como yo decía, ¿pero esto por qué? ¿Qué hemos hecho? Y no les conteste. Otra vez salíamos del Racing, una que estaba en el puerto, y éramos 4 amigas. Vimos la policía con la furgoneta a la vuelta, digo, ya está. Así fue. ¿Y cuál era el motivo de la detención? Escándalo público. Hombres disfrazados de mujeres, maricones. Bujarrones, guarros, viciosos. No dijeron de todo menos bonita. Yo decía, pero oiga, ¿ya hace falta hablar así? Ya te llevabas una hostia, como decían ellos. Ya te llevaste una hostia por espabilar. También hubo una represión o un control social desde la perspectiva médica, desde la psiquiatría, que consideraba a las personas homosexuales, y aquí incluimos a todas las disidencias sexuales y de género, que ahora diferenciamos como LGTB, pero que entonces solamente eran todos homosexuales, o maricones, como ellos mismos se autodefinían, pues estos eran enfermos mentales. Y no solamente enfermos mentales, sino además contagiosos. Podían contagiar este mal a otras personas, de ahí que se justificara que cuando eran recluidos, la ley específicamente determinaba que tienen que ser recluidos con adecuada separación de los demás, para evitar que su homosexualismo fuera contagiado al resto de los presos. ¿Y cómo las castigaban antes? ¿Cuál era el castigo? Porque estaba dentro de la ley de vagos y maleantes, se incluye también a la homosexualidad. Entonces sí que había un delito ya tipificado. Te llevaban a la cárcel, o te pegaban una multa de 500 pesetas, o te llevaban a Fuerteventura, o te llevaban a Valencia, que había también un centro, y en otra isla también había otro, pero no me acuerdo, a picar piedra o a darte electroshock. Era práctica relativamente habitual que a los homosexuales que detenían, bien en el proceso de detención o bien ya en comisaría, se les agrediera físicamente, desde luego se les humillaba e incluso se les agredía sexualmente. Se les obligaba a tener prácticas sexuales incluso con los propios policías, incluso en instalaciones tanto de cárceles como en comisarías. ¿Tú pensaste que aquello iba a ser así toda la vida? Porque uno cuando vive esa situación... No, yo pensé cuando Franco se murió, que entró don Juan Carlos, que iba a cambiar. Pero claro, tampoco se puede pedir que cambie de un día para otro. Tardó años. Tardó hasta no hace mucho. Porque sí, hemos ganado muchas leyes. Hemos luchado y hemos conseguido muchas cosas. Ahora, también hay muchas leyes que a día de hoy todavía no la han puesto en marcha. ¿Se murió Franco y se acabó el problema? ¿O empezó otra etapa? No, se murió el pastor alemán, pero quedaron los cachorros. El problema no se ha ido. El problema sigue porque hay gente que viven con la maldad. Vive tu vida y deja vivir a los demás. ¿Por qué tengo yo que vivir como vive el resto de la sociedad? Sí, como un ciudadano, dando ejemplo y comportándote. Pero si no molesto a nadie como soy, ¿por qué te tienes que molestar? Yo estoy de acuerdo con la memoria histórica, sí, que los pobres huesos de las personas inocentes que mataron por ser comunistas, por no pensar igual que Franco, por lo que fuera, los recupere y lo ponga en un sitio santo, que le dé el sitio que le corresponde. ¿Y los mariquitas que mataron? O para ser más clara, a los maricones que mataron con el electroshock que los frieron, ¿dónde están? ¿Quién habla de eso? ¿Quién se acuerda? ¿Qué político ha dicho, señores, perdone, se le deben una disculpa
porque hasta no hace 2 años y pico, 3 años, no hace más, éramos enfermas mentales. Dejar el pasado atrás, pasar página y mirar al futuro. El consejo puede ser bueno, pero definitivamente no resulta fácil llevarlo a cabo. ¿Quién puede descansar tranquilo desconociendo dónde se encuentran los restos de un familiar al que un buen día decidieron matar por el único pecado de pensar de manera diferente? ¿Quién puede conciliar el sueño mientras aún carga con cicatrices visibles e invisibles provocadas por una enfermedad llamada intolerancia? El ser humano es capaz de cosas maravillosas, pero también de los mayores horrores. No se trata de volver la vista atrás para regodearnos en la tragedia, sino para mirarla a los ojos y decirle que no le tenemos miedo. Durante la dictadura, muchas voces fueron silenciadas, pero no extinguidas. Y hoy se escuchan, alto y fuerte, no con odio ni revanchismo, sino con el firme propósito de dejar claro, como sociedad, que no vamos a dejar que esta barbarie vuelva a suceder. Las mujeres, que son las grandes olvidadas casi siempre en lo que ha sido la represión del fascismo en el Estado español, sufrieron la peor parte. Las mujeres, cuando mataban a su familiar, a su marido, pues sufrían persecución, las estigmatizaban como esposas o hijas de comunistas, de anarquistas, de socialistas, de republicanos, y entonces pues sufrían persecución, abusos sexuales, violaciones, no darles trabajo, perseguirlas, venir por la noche a molestarlas, 5 o 6 falangistas borrachos y formar un escándalo. De hecho, de aquí se tuvieron que marchar. Mi abuela con los hijos se tuvo que marchar de aquí porque venían por las noches a intentar abusar de ella. Entonces, no acababa todo con el fusilamiento o la desaparición en el fondo de un agujero volcánico. Lo peor venía después, con las mujeres y con los niños.